Un saludo especial para todos en este buen día. Es un gusto estar acá otra vez juntos con la palabra de Dios. Hoy por algunas inconveniencias no tenemos canciones y vamos directo al mensaje, pero sin antes pues desearles que el Señor le esté bendiciendo a cada uno, animando en estos momentos que son de prueba, de dificultades, pero también son tiempos oportunos en que Dios, con su Espíritu Santo, se manifiesta en nuestras vidas y Él nos otorga lo que Él sabe hacer, darnos amor, darnos gozo, darnos paz, llenarnos de su presencia para nosotros, poder también disfrutar de ese gozo, de esa alegría. Así que damos gracias a Dios porque Él está dentro de nuestro corazón y nosotros somos sus hijos. Así que de esta manera podemos nosotros participar de todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Quiero saludar a todos, a los niños y niñas, los bebés, los más grandecitos. Que Dios te bendiga, hijo, Dios te bendiga, hija. Que disfrute ahí con tu papá, con tu familia, en tu hogar. También un saludo para los jovencitos, las señoritas que están creciendo con ánimo. Te pedimos al Señor que esos ánimos juveniles sigan creciendo, amando a Cristo, amando a Dios, dejándole todas las preocupaciones, las dudas, los pensamientos a Dios. A los jóvenes mayores, un saludo, un abrazo fuerte. También ustedes son líderes, tanto las mujeres como los varones, jóvenes mayores, ustedes son líderes en estos tiempos con mayor razón para bendecir a niños, a jóvenes, a adultos, que el Señor los use con gracia y con fuerza en su palabra. También para las personas adultas, también que tienen grandes responsabilidades en sus hogares, en sus trabajos, con su familia. Algunos han quedado sin empleo, pero confiemos, Dios es nuestro Jehová Jireh, Jehová proveerá. Él nos da de sus recursos, no como el mundo lo da, pero Él lo da de una manera especial. Él es nuestro buen Padre y tiene para nosotros también sus recursos. En eso le alabamos y bendecimos. Quiero darle un feliz cumpleaños a Luis Zamora, que está hoy de cumpleaños. Que Dios te bendiga, Luis. También a la cumpleañera Telma el día de ayer. Y otros pues que no puedo mencionar, pero todos los cumpleañeros de todos estos días reciban un feliz cumpleaños, un abrazo, que Dios los bendiga. Estamos en este tiempo de prueba, de dificultad, pero para realzar, levantar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de la fe, el evangelio de la gracia, el evangelio del reino de Dios, el evangelio de la verdad, el evangelio que es poder de Dios. Y ese es el tiempo nuestro, el tiempo de la iglesia, para levantar el evangelio de Jesucristo aún en medio de tiempos difíciles. Así que bueno, vamos a ir al mensaje de hoy. Le animo a que tome su cuaderno, un papel. Vamos a ver varios versículos bíblicos hoy y espero que puedan ver la palabra de Dios en medio del mensaje. Pero también les animo a que estos mensajes de los domingos, de varios domingos atrás, 5 domingos atrás, 6 domingos atrás, no lo den por sentado una sola vez. Quiero animarles a que lo vean 2 y 3 veces. No porque sea yo el que dé el mensaje, sino porque es la palabra de Dios actualizada. Es la palabra de Dios en vigencia en medio de lo que estamos viviendo. Así que le animo a volver a los mensajes de atrás, repasarlo, póngase una meta de media hora cada día y repase estos estudios, estos mensajes. Tiene una guía, tiene los bosquejos. Regularmente mandamos el bosquejo corto, pero puede solicitar el bosquejo largo también. Y esto le puede ayudar para compartir a otros también la palabra de Dios. Un saludo a los pastores que nos están viendo, a las iglesias, hermanos de otras congregaciones, bendiciones. Y a toda la Iglesia Bautista Redención de Panamá, un abrazo
sigamos juntos, animémonos, ¿verdad? No nos unamos a las quejas y a las críticas de los no creyentes contra el gobierno, contra la economía y tantas cosas que oímos por allí, sino que amemos, perdonemos, edifiquemos, alentemos, siempre una palabra de verdad, una palabra que venga de Dios para animar al corazón afligido, al corazón que tiene dudas, al corazón que tiene preocupaciones o quejas o lamentos. Y nos podamos llenar del Espíritu Santo para que podamos bendecir con una palabra de verdad, una palabra de gracia, una palabra de autoridad, de poder, de gozo a todos aquellos que están esperando que alguien les diga la verdad. El mundo dice verdades a medias, que no son verdad absolutas, pero el Evangelio de Jesucristo nos da la verdad absoluta. El título de hoy es El reloj de Dios que anuncia el fin de los tiempos está sonando. El reloj de Dios que anuncia el fin de los tiempos está sonando. La alarma está sonando para que la humanidad se acerque a Dios, para que la iglesia, nosotros, usted y yo, hagamos los correctivos y nos encaucemos a ser verdaderos seguidores de Jesús, al sentarnos al pie de su palabra, escuchar la palabra de Dios, orar, hablar con Dios en medio de todas estas situaciones. De madrugada busqué tu rostro, como decía el salmista. Cada mañana, al anochecer, estoy contigo. Es hora para que la iglesia se restaure. Así que el título de hoy es El reloj de Dios que anuncia el fin de los tiempos está sonando. Algunos se tapan los oídos para no oír el tic-tac del reloj bíblico. Y hoy queremos oír un poquito el tic-tac del reloj bíblico. Y obviamente vamos a ver varios pasajes y vamos a ver una serie de versículos. Muchos de ellos son en la línea profética, pero no para asustarnos, sino para alentarnos y saber que Dios está marcando la hora. Cristo viene, Maranata. Y antes que Cristo venga, tienen que ocurrir algunas cosas. Y la iglesia tiene que entender que tienen que ocurrir algunas cosas no tan agradables. Pero la iglesia está para eso, para ser un grupo de personas en medio de la aflicción y de la angustia que pueda dar esperanza a la humanidad. Por eso estamos aquí, los hijos de Dios, los creyentes. Vamos a leer dos pasajes para iniciar a manera de lectura y de animar. Es un pasaje, Hechos, capítulo 17, que hemos estado mencionando en las últimas ocasiones, pero para recordar, Hechos 17, 26. Dice la Escritura, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y también, hablando de los tiempos, voy a leer Eclesiastés, capítulo 3. Qué pasaje más interesante. Del versículo 1 al versículo 15. Todo tiene su tiempo. Eclesiastés, capítulo 3. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar, tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar.
tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. La pregunta, dice el sabio Salomón, ¿qué provecho tiene entonces el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto, dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Mira, desde el principio hasta el fin. Hay un principio y hay un fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. No hay cosa mejor que hacer el bien. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor, que disfrute de la vida. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Dios tiene todo lo que el hombre necesita, en tiempo, en espacio, en alimento, en toda la experiencia humana. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Todo es con el propósito de que la raza humana tema a Dios, busque a Dios, conozca a Dios, ame a Dios, alabe a Dios, le sirva a Dios. Para eso fuimos creados, para hacer de alabanza para la gloria de Dios. ¿Qué cree usted? ¿Quién cree usted que estableció el día de 24 horas? ¿Sería la marca de reloj Rolex o la marca Omega? ¿La percepción del tiempo es obra de los suizos o es obra de Dios? La perfección en el tiempo. ¿Sabía usted que la marca Bulova de relojes fue la primera que hizo un reloj electrónico? El hombre siempre está pendiente al tiempo. Esta marca Bulova de reloj fue fundada en 1875, hace 144 años. Y antes, ¿quiénes medían el tiempo? La especialidad del Bulova es la confección de relojes de lujo. También fabricaron relojes para más de 40 misiones espaciales de la NASA. La casa Bulova hoy día es de la Citizen y se jacta de haber transformado la forma en que el mundo percibía el tiempo. Bueno, sabemos que eso es mera publicidad, porque el tiempo no necesita de reloj para ser percibido por los humanos. La precisión del Bulova, dicen algunos expertos, que es infinitamente precisa. Ellos sabrán qué quieren decir con eso. Lo cierto es que su éxito es debido a que los altos estándares al que se someten y se exigen para lograr una medida de tiempo sea precisa. Preguntémonos, ¿qué tanto será la precisión de las profecías expuestas en la Biblia? ¿Las profecías de la Biblia serán precisas? Ningún otro libro de cualquier religión existente goza de la precisión que tiene la Biblia para hablar de los tiempos, para medir los tiempos. Es por esto que los creyentes de Dios podemos estar confiados en la Biblia y que tenemos sus promesas de ser guardados en Cristo de todos los juicios de la ira venidera. La historia bíblica es lineal, un evento tras el otro, hacia el frente. No es cíclica, como algunos la quieren hacer ver. El reloj de Dios está casi para marcar la hora final de todos los tiempos. Ese reloj de Dios, la profecía bíblica, nos hace enfocarnos en un elemento importante, en una manecilla importante del reloj de los tiempos de Dios. Esa manecilla es la nación de Israel, lo hemos dicho antes. El primer punto para hoy
Se titula La nación de Israel es como un reloj que marca los tiempos del plan de Dios. Este es el primer punto de 3 que vamos a estar desarrollando. La nación de Israel es como un reloj que marca los tiempos del plan de Dios. Letra A, la importancia de estudiar a la nación de Israel. ¿Por qué es importante estudiar, oír las noticias con relación a lo que ocurre en la nación de Israel? Recordemos que son nación vuelta a su territorio después de casi 2000 años. A partir de 1948 para acá, Israel retorna a su territorio, recibe la autonomía, es una nación otra vez para dirigir sus propios destinos. 1948 para acá. Quiere decir que después de casi 2000 años, el reloj se ajusta, el reloj de Dios se ajusta. Y como sabemos que hay todavía algunos eventos relacionados a la nación de Israel, debemos estar pendientes a lo que allí ocurra, o por ello, o por causa de ellos, ocurra al mundo. Entonces, ¿por qué es tan importante que los cristianos nos fijemos en los acontecimientos y eventos alrededor de Israel? La lista de los motivos es un poco larga, bastante larga, pero mencionaré por lo menos 3 razones para estar pendiente de lo que acontece alrededor de la nación de Israel. Número 1, estoy dentro de la letra A. Israel fue escogida para bendecir a todas las naciones. Este fue el pacto que Dios le hizo a Abraham. Serás de bendición a todas las naciones. Israel está programada para ser de bendición para todas las naciones. Génesis capítulo 12 del 1 al 3 menciona esta promesa. Promesa de Dios. Nos guste o no nos guste la nación de Israel, así lo estableció Dios. Este fue el pacto que Dios hizo a Abraham. Ahora, esta bendición de Israel, como dije, a las naciones, ha sido muy parcial, muy leve, muy mínima, porque estuvieron lejos de su territorio, de ser una nación autónoma por casi 2000 años. Así es que estamos hablando de que históricamente ha sido una bendición parcial, muy, muy, muy mínima para la raza humana, pero en el futuro esto se cumplirá enteramente en el reino de Jesucristo, desde Jerusalén al mundo entero. Eso está por venir. Antes a Israel deben suceder algunas caídas y algunos sufrimientos a la nación de Israel. Así que la primera razón para estar pendiente de las noticias de Israel es que fue escogida para bendecir a todas las naciones. La segunda razón para que nos da importancia de ver a Israel es, segundo, Israel falló a Dios porque asesinó a sus profetas y a su Mesías. Esto es difícil, pero así lo registra la historia, así lo registra la Biblia. Es importante ver a Israel, porque Israel falló a Dios, porque asesinó a sus profetas enviados por Dios y asesinó a su Mesías, el Hijo de Dios, enviado por Dios. Y esto cobra un castigo, tarde que temprano. Desde que Israel rechazó al Mesías, Israel tiene las promesas para cumplirse poco a poco, pero Israel está bajo el juicio de Dios. Vamos a leer Mateo capítulo 23, versículo 37. 23 de Mateo, a versículo 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, se lamentaba Jesús al frente de esa ciudad, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Estoy en Mateo 23, 37. Y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste, Israel? He aquí vuestra casa os
es dejada desierta. Tanto el templo queda desierto, según las palabras de Jesús, como espiritualmente. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, dice Jesús, no veréis al Mesías, hasta que digáis otra vez, bendito el que viene en el nombre del Señor. Dios ha detenido su ira de juicio sobre Israel, pero la manifestación de esa ira pronto vendrá. Solamente está detenida esa ira de juicio sobre Israel. ¿Quién detiene esa ira? La presencia de la iglesia cristiana, el Espíritu Santo morando en el templo espiritual que es la iglesia de Cristo. Esta es una de las razones por las que debemos estar atentos a lo que le vendrá a Israel como castigo por rechazar a sus profetas y particularmente a su Mesías. Jesús edificó un templo no hecho de manos. Ese templo es la iglesia de Cristo. Jesús dijo, construiré mi iglesia, edificaré mi iglesia, y lo está haciendo. No un edificio físico como el templo de los judíos, sino un templo espiritual para que se le adore en todo el mundo. Bendito sea el nombre del Señor, que en este momento en todo el mundo se adora a Jesucristo. Donde quiera que haya un creyente que tiene a Cristo en su corazón, es templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo está guiando a adorar y decir con sus labios y su corazón, Abba Padre. Hoy día se adora a Dios en todas las naciones. Gloria a Dios por eso. Eso aparece en Mateo 16, 18. Edificaré mi iglesia. Hechos 17, 24. Ahí hace un rato leímos el versículo 26, pero quiero leer unos versículos arriba de Hechos 17, versículo 24, donde hablando de los tiempos prefijados, se dice, ¿para qué estamos entonces? De acuerdo a los tiempos prefijados. Hechos 17, 24 en adelante. Dice Pablo predicando, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. En este momento no habita en templos hechos por manos humanas. Por eso no hay templo de los judíos construido hoy día. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y Él les ha prefijado el orden de los tiempos. Versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Versículo 29, siendo pues linaje de Dios, o sea, creados por Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. No podemos pensar que Dios está en algo, en una escultura, en algo hecho por un hombre. Dios, si no habita en templo, ni en oro, ni en plata. Entonces dice, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, quiere a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, nuestro Señor Jesucristo, el único juez, el único que puede traer justicia a la tierra. Mientras tanto, los tiempos están prefijados, marcados, para que la humanidad busque a Dios, nos arrepintamos de corazón y cada día estemos conectados en alabanza con el Dios que hizo los cielos y la tierra. La presencia de la iglesia de Cristo en la tierra impide que ese juicio caiga sobre Israel y sobre la tierra. Pero un día la iglesia será arrebatada de esta tierra, usted y yo. Inmediatamente el juicio sobre Israel le vendrá.
Ese juicio también caerá sobre todo el mundo. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, que hemos estado viendo últimamente estos pasajes de Tesalonicenses. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, habla de que vendrá un juicio sobre la tierra, un hombre de pecado, un hombre inicuo. Segunda Tesalonicenses 2, 5. Voy a leer 6 al 7. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Está hablando del hombre de pecado. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Hay algo que está deteniendo la manifestación de los juicios sobre Israel y sobre la humanidad. Algo está deteniendo que el hombre de pecado, el anticristo, salga a la luz, se manifieste, pero pronto se manifestará. Eso que lo detiene será quitado también. Eso será la iglesia. Entonces, cuando ya no haya luz y sal, entonces el hombre de pecado se manifestará. La tercera razón por la cual tenemos que estar pendientes a Israel, aparte de que fue la promesa dada para que hubiese bendición para las naciones, pero Israel rechazó al Mesías. Pero también hay una tercera razón. Israel, lamentablemente, Israel será engañada por Satanás. La nación de Israel en el futuro próximo, Israel será engañada por Satanás en el futuro cercano. Cercano a nosotros, próximamente, no sabemos la fecha, pero Satanás llevará a Israel a hacer un pacto fraudulento. Israel, como no conoce el Nuevo Testamento, no conoce al Mesías, caerá en el engaño de Satanás. Satanás engañará a Israel con un pacto fraudulento por parte del gobernante que pronto aparecerá como un dictador mundial. Aparecerá como bueno, pero será un dictador mundial, un gobernante mundial, un gobernante global. Ya muchos lo están pidiendo. Ahora, ¿por qué cree usted que Israel siempre está en las noticias? Por la profecía. Zacarías 12, capítulo 12 de Zacarías. Dice la escritura, profecía de la palabra 12 de Zacarías 1, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, he aquí yo pongo, dice Dios, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Los ejércitos finalmente irán contra Jerusalén. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Juicio con relación a Israel, Jerusalén y las naciones alrededor. Letra B, en este primer punto, la importante pérdida de Israel por rechazar al Mesías. Israel perdió mucho por haber crucificado, por haber matado, asesinado a su Mesías. Israel perdió mucho. La nación de Israel perdió ser la fuente de bendición espiritual a la raza humana. Perdió ser la fuente de los frutos espirituales del reino de Dios. Dar amor, dar gozo, dar paz, dar salvación, dar perdón a la humanidad. Mateo capítulo 21, versículo 33. Israel perdió. Mateo 21, versículo, no hay mucho tiempo para leer todo, pero todo está dentro del contexto de aquellos labradores malvados que
El dueño de la finca enviaba para buscar cómo andaba la finca y mandaba a un emisario y lo mataban, a otro emisario y lo mataban. Finalmente mandó a su hijo y lo mataron. Eso está arriba del versículo 33, ahí en Mateo 21, versículo 33, toda esa lección que en mi Biblia está titulado Los labradores malvados. Dentro de ese contexto, podemos leer el versículo 43. Jesús dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, hablándole a Israel, y será dado a gente que produzca los frutos de él, es decir, gente de entre los gentiles, es decir, la iglesia que actualmente está caminando sobre la tierra, bendiciendo espiritualmente al mundo entero. Los frutos del reino de Dios, los frutos espirituales, le fueron quitados a Israel y le fueron dados al momento de la iglesia empezar, cuando recibe el Espíritu Santo en Hechos 2, a partir de ese momento, los frutos del reino de Dios, amor, gozo, paz, son dadas a la iglesia para bendecir al mundo por medio del evangelio. Somos, dice la Escritura, baluarte, columna y baluarte de la verdad, del evangelio de verdad, para bendecir y salvar a este mundo. La presencia del Espíritu Santo no estaría en el templo físico, en el templo, sino en el templo espiritual, la iglesia. Juan 15, 4 al 5 y 16. Dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos, los frutos espirituales. Dice Jesús en este pasaje que mientras la noche dure y venga el día, debemos seguir trabajando, llevando este fruto espiritual. 1 Corintios 3, 16 y 1 Corintios 6, 19 al 20 dice que el Espíritu Santo mora en el cuerpo, que es la iglesia, el templo espiritual. La iglesia de los creyentes en Cristo son sal y luz para este mundo. Y esto hace detener esta sal y esta luz. En medio de las tinieblas hay una luz, la iglesia cristiana que está alumbrando. Hay una sal en medio de la pudredumbre, hay una sal que está deteniendo el acto de putrefacción continua del pecado de la humanidad. Entonces, esto hace detener la ira de Dios, dando tiempo para que la humanidad se arrepienta, para que la iglesia predique el arrepentimiento. Esta es la misión de la iglesia, predicar el evangelio del reino de Dios. Esto está en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, 3 al 4, nuestro texto que hemos estado utilizando. Y versículo 8 al 10. Solo la iglesia de Jesús es la portadora del reino de Dios. Ningún otro poder traerá la justicia que el mundo reclama. Vamos a ver Mateo 5, 13 al 14. Dice, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Mateo 5. También Juan capítulo 8, versículo 12. Jesús dice que Él es la luz del mundo. Y Juan 9 al 5 dice que Él es la luz que alumbra al mundo. Mientras Él está, hay luz. Mientras la iglesia está, hay luz. Quiero leer aquí Romanos 14, versículo 17. Un pasaje importante para esto. Romanos 14, 17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La verdadera paz viene por el Espíritu Santo que mora en la iglesia. El verdadero gozo viene de la presencia del Espíritu Santo en el creyente, en la iglesia. Solamente ahí hay verdadero gozo, solamente allí hay verdadera paz. Y la justicia, dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. Esa justicia que todo el mundo reclama a los gobiernos, no hay justicia, hay que hacer justicia y tal. Pero la verdadera justicia viene del Espíritu Santo que mora en el creyente, en la iglesia. La verdadera justicia está en la iglesia, la verdad del evangelio. Vamos al otro punto,
He hablado de la letra B, ahora la letra C de este primer punto. El tiempo de Israel será hasta el final un tiempo de sufrimiento y de angustia sometida a los poderes políticos de los gentiles. Ahí está Israel, en 24 horas en alerta de guerra. No puede estar en paz Israel. Así que este punto es que el tiempo de Israel será hasta el final, un tiempo de sufrimiento y angustia, sometida a los poderes políticos de los gobiernos gentiles. Pablo nos enseña acerca de este tiempo para Israel, Romanos 11:25. Muy importante este versículo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Claro, rechazaron al Mesías, no creen en el Nuevo Testamento. Hasta un tiempo prefijado, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta el final del último gobierno gentil, que va a ser vencido cuando Cristo venga. El profeta Daniel señaló este tiempo como la semana 70, prefijada para Israel. Busquemos un momentito Daniel, capítulo 9. Vamos a tener Daniel, capítulo 9, donde aparece estos últimos 7 años, partido por la mitad, 3 años y medio primero, y después 3 años y medio después. Por razón que no tenemos mucho tiempo, voy a ir directamente al capítulo 9 de Daniel, y vamos a leer el versículo 27. Versículo 27 del capítulo 9 de Daniel. Y por otra semana, una semana tiene 7 días para nosotros, pero esta semana es una semana, un conjunto de 7 años. Dice, y por otras semanas para Israel, por 7 años más, 7 años reloj, confirmará el pacto con muchos, el anticristo. En esa semana última de 7 años, como habla Apocalipsis, el anticristo hará pacto con muchos, con Israel. Dice, a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, está cortando ese tiempo, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Quiere decir que tenían un templo. Quiere decir que el anticristo va a hacer algo con ese templo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el asolador. Capítulo 12, versículo 7 de Daniel, 12:7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión, etcétera. Señala Daniel tiempo y la mitad de un tiempo, 3 años y medio para el tiempo de angustia para Jacob, cosa que habla el Apocalipsis. Y el versículo 11 de este capítulo 12 de Daniel, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, 3 años y medio, un rango de un poquito más. Así que hay un hasta en esa semana, en los últimos 3 años y medio de esa semana. Dice, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta que Satanás, a través del anticristo, hace una abominación en el templo. La semana 70 de Israel es de gran angustia para Israel. Apocalipsis 11, 1 y 2, que habla de esos 3 años y medio. Y está claramente que estamos hablando de lo que habla de Apocalipsis con relación a los últimos 7 años para Israel y particularmente últimos 3 años y medio para Israel. Apocalipsis 11, 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, la plenitud de los gentiles que hablaba Romanos capítulo 14. Y ellos hollarán la ciudad santa, Jerusalén. ¿Por cuánto tiempo? 42 meses, 3 años y medio, a la mitad
de la semana. No cabe duda que este será un tiempo duro para Israel. La semana 70 para Israel son los 7 años de tribulación que habló Jesús en Mateo 24, 21 y para el mundo entero. Esta semana está dividida en 2 partes. Los primeros 3 años y medio será de una política mundial de paz y seguridad. ¿Están oyendo paz y seguridad ahora en nuestros días? Será una política mundial de paz y seguridad para los 3 años y medio previos o la primera mitad de esos últimos, como habla Apocalipsis. No digo que ya estamos allí, estamos en la antesala de eso, pero ya la gente está utilizando estos términos. Pero esa paz es falsa, es un engaño. En ese inicio el anticristo hará pacto con Israel. Este pacto será realizado entre Israel y un nuevo gobernante mundial. Todo el mundo creerá en él, hasta muchos llamados cristianos. Le harán la venia, le aplaudirán. El mundo se maravillará de su sabiduría para resolver conflictos. Sus discursos serán muy humanistas. La gente lo amará. La gente no pondrá ningún impedimento para adorarle casi como a un Dios. No seguirlo en ese momento será impedimento. Será como una acción de gente inepta, gente tonta, gente que traiciona el plan global para ordenar las cosas. Hasta los líderes de Israel creerán que ese nuevo político y gobernante es el Mesías de la Biblia. ¡Qué falsedad! Pero a este hombre la Biblia lo desenmascara y lo identifica como la bestia política que emerge del mar. Esto es por aclamación de muchas naciones. Israel se traga el cuento. Será el gran engaño de la historia, la gran mentira de todas las épocas. Usted lo puede ver en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, y en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 al 10. Quiero leer 2 del 8 al 10 de 2 de Tesalonicenses. El mismo Pablo nos está recordando este hecho que aparece, que va a venir en Apocalipsis. Dice, porque ya está en acción, versículo 7, el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, la iglesia, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. La iglesia será quitada de en medio. Versículo 8, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, le llama inicuo, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, es decir, el evangelio de salvación. Los últimos 3 años y medio, como hemos visto, de la semana 70 en Daniel 9, será el tiempo de mayor angustia y sufrimiento en toda la tierra. Ese es el momento de lo que habló Jesús en Mateo 24, 21. Esos son los eventos más tristes para la humanidad, jamás vividos antes y jamás serán vividos después. Es la profecía que habla Apocalipsis desde el capítulo 6 al capítulo 18. El tiempo avanza, pero tenemos que mirar esto. Nuestro segundo punto dice, mencionemos los 2 grandes protagonistas de lo que estamos hablando. Los 2 grandes protagonistas que pronto ustedes los verán por la televisión y por las redes sociales. Digo ustedes, ellos. No sé si nos tocará a nosotros ver algo, porque no hay fecha para eso. Pero probablemente veamos la antesala de los discursos que se irán haciendo más fuertes y se levantará una propaganda, una publicidad increíble para promover a estos 2 protagonistas, el anticristo, el gobernante mundial, y el falso profeta, aquel heraldo que imitará a Juan el Bautista. Así como Juan el Bautista fue el heraldo para el Mesías Jesús, el falso profeta será el heraldo falso para anunciar al Mesías falso, al anticristo. Y la humanidad se quedará con la boca abierta creyendo que viene paz y seguridad, pero es una gran mentira. Letra A, hablemos primero del anticristo, el hombre de pecado. Apocalipsis,
13. No hay mucho tiempo, usted tendrá que revisar estos pasajes. Capítulo 13, versículo del 1 al 10, habla de este hombre gobernante político que surge de entre la mucha gente. Dice Apocalipsis 13, 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 coronas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Qué descripción del hombre político que va a gobernar al mundo y va a ser aplaudido por las naciones y por Israel. Espero que por los creyentes que queden en ese momento no. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, el diablo, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Imitará la resurrección. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron, sin darse cuenta o sabiéndolo, al dragón que había dado autoridad a la bestia. Es decir, harán ceremonias para adorar los espíritus, y adoraron a la bestia, al mismo hombre, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Voy a parar aquí, usted tendrá que leer hasta el versículo 10 más abajo. Esto está sustentado por la doctrina del apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Anote eso. 2 Tesalonicenses 2, 3 y versículos 8 y 9. Recordemos que ese inicuo se sentará en el templo de los judíos. 2 Tesalonicenses 2, 4. Ya lo vimos. La abominación desoladora de Daniel 9, 27. Mateo 24, 15 al 16, lo menciona Jesús, la abominación desoladora, el anticristo metiéndose en el templo de los judíos. Y Apocalipsis 13:6 dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Este anticristo se hará una mofa, tendrá su espiritualidad, pero hacia los espíritus, hacia Satanás, y habla del tabernáculo en el versículo 6 que acabamos de leer, blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, para blasfemar de su tabernáculo, o sea, del templo. Eso será terrible. Tremendo, ¿no? Ese es el hombre político, el dictador mundial, el anticristo, el gobernante que va a tener un control sobre el mundo entero. Pero hablemos del otro protagonista de estos tiempos, el falso profeta. Y aparece en Apocalipsis capítulo 13, el mismo capítulo, versículo 11. Voy a leer algunos de aquí. Dice, versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía ¿qué? 2 cuernos, semejantes a los de un cordero. Ya no es una gran bestia, es como un corderito. Pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Será el heraldo de la primera y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, ojo, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo, imitando a los profetas del Antiguo Testamento, a Elías, a la tierra delante de los hombres. Los milagros. Así que no todo el que hace milagro viene de Dios. Este hombre hará prodigios, el falso profeta. El falso profeta será un religioso, vestido de blanco, como cordero. Se vestirá de blanco. Parecerá un corderito. Se vestirá de blanco por lo general y con apariencia de cordero. Parece muy humilde. Este falso profeta convencerá al mundo entero de un nuevo orden mundial. Este falso profeta tratará de unir a la humanidad y le pondrá nuevas cosas, le propondrá nuevas cosas y no respetará los gobiernos ni de las instituciones democráticas
Él andará por su línea, por fuera de línea, o fuera por fuera, como decimos, y le propondrá nuevas cosas a la humanidad. Será el heraldo que le preparará el terreno al gobernante mundial. Este falso profeta propondrá un nuevo humanismo y hará convenios y alianzas con la intención de mover las masas del mundo entero para salvar a la humanidad, entre comillas. Será el más grande engaño jamás vivido por la humanidad. Hermanos míos, la iglesia tiene que estar entendida de estas cosas, no para miedo, no para desesperarnos, sino para levantarnos y creer de verdad en el evangelio que hemos recibido. Cristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro guía fiel, nuestra roca firme. Solo Él me sustentará. Él es mi canción. Él es mi roca fuerte. Dios quiere advertir a la iglesia. Dios le está advirtiendo a la humanidad entera para que busquemos al verdadero Cristo, al verdadero Cordero de Dios, el verdadero puro, el que habla verdad, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El anticristo y el falso profeta alejarán más y más a la humanidad de la fe verdadera, de la fe en Cristo, de la fe cristiana. Hablarán de Dios, pero no aceptarán que se hable de Jesucristo como el verdadero Mesías, el verdadero Salvador y Redentor. Le retiñerán los oídos cuando hablemos de Cristo a todo pulmón, aunque nos maten. Cristo, el Redentor, enviado por Dios Padre para salvar a todos los pecadores. Ellos originarán una gran persecución en contra de los de la fe en Cristo de aquellos días. ¿Qué destino, finalmente preguntémonos, habrá para los inicuos y los malvados, principalmente para este anticristo y para este falso profeta? ¿Qué hará Dios con estas dos personas que habrán hecho tanto daño en su momento a la humanidad por una mentira global? Daños con sus engaños y mentiras. Apocalipsis 19:20 da una tremenda respuesta. ¿Qué hará Dios con el falso profeta? El vestido de blanco, el corderito, pero que habla como dragón, y el anticristo, que propone un orden nuevo en la economía y en la política mundial, pero es hijo de Satanás, el hijo inicuo, el hijo de perdición, el hijo de la noche. ¿Qué ocurrirá? Apocalipsis 19, versículo 20, con estos dos. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Finalmente, mis hermanos, en este tercer punto, ¿qué actitud? Nuestro punto ahora, ante todo esto que hemos hablado, ¿qué actitud debemos mantener en nuestro corazón frente a las profecías que enseña la Biblia? Nosotros los cristianos, usted y yo, que hemos creído en Jesucristo. Un día andábamos perdidos. No conocíamos la Biblia, no conocíamos a Dios. Seguíamos una religión, nuestras propias religiones, nuestros propios pensamientos. Éramos rebeldes, orgullosos, vanidosos, egoístas. No nos importaba predicar el evangelio, hablar de Dios. Éramos muy parcos y guardábamos nuestra supuesta fe muy dentro de nosotros y que nadie no nos diga nada. Pero bien claro está Jesús, que cuando le recibimos en nuestro corazón, Jesús dijo a la iglesia, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia, los verdaderos cristianos que han creído en el Redentor, en el Cristo resucitado. La verdadera iglesia se levanta con el poder del Espíritu Santo para hablar de la salvación al mundo entero que está perdido, enredado en tantas religiones, filosofías, politeístas, como habíamos hablado la otra vez. Mezcolanza de lo que dice Platón, Aristóteles, lo que proponía el helenismo politeísta de
de los griegos, la perdición de Roma, con haber institucionalizado el cristianismo. El cristianismo no se puede institucionalizar, porque el cristianismo es una fe espiritual, no para oro, no para plata, no para ceremonias, sino para que el Espíritu Santo venga a morar en los salvos y haya una adoración donde quiera que estemos, en espíritu y en verdad, y podamos testificar al mundo que el Mesías, el Cristo resucitado, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos salva de toda condenación, del infierno, nos salva del poder del pecado y de Satanás, nos guarda con poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él vive en nosotros. Cristo, la esperanza de gloria. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué actitud debemos mantener en nuestro corazón frente a las profecías que enseña la Biblia? Letra A, el apóstol Pablo nos enseña a no menospreciar las profecías. Habíamos hablado de eso un poquito en la última vez. No vamos a saberlo todo, obviamente. La misma iglesia cristiana tiene muchas ramificaciones para hablar de la profecía. Pero dice Pablo, el apóstol, que Dios levantó no para los judíos, sino para los gentiles, para el ministerio de la incircuncisión, como Pedro y los demás fueron levantados para el ministerio de la circuncisión. Pero el apóstol Pablo nos dice, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20, no menospreciéis las profecías. O sea, no lo descartes, no lo pongas allí. Tenlo en cuenta. No lo podremos saber todo, pero tenlo en cuenta. Por lo menos lo fundamental, lo básico. El apóstol Pablo nos da palabras de consuelo y de aliento, porque no somos de la noche. Nos da palabras de consuelo y de aliento, de que seremos librados de la ira venidera. 1 Tesalonicenses 1:10. Nos da la palabra del Señor de que seremos arrebatados y recibiremos al Señor en las nubes en cualquier momento mientras dure el día, porque la noche vendrá. Mientras dure el día y somos del día, seremos arrebatados en el día, en el tiempo correcto. Ese día terminará y la noche se ocupará, lleno de tinieblas y de oscuridad, sobre la humanidad entera. 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17 y Juan 9, 4. Letra B, el apóstol Pablo nos enseña a saber en verdad las cosas que vendrán, para que nadie que enseñe otra cosa nos cause conturbación ni intranquilidad. Nadie que enseñe otra cosa nos cause conturbación ni intranquilidad. 2 Tesalonicenses 2, 1 y 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿a dónde? En las nubes, en el aire, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Hermanos míos, tenemos un apóstol Pablo que dejó cartas para alentarnos y animarnos de que Cristo es nuestra única esperanza. El apóstol Pablo finalmente quiere que aprendamos por lo menos 3 cosas. Una, a proteger nuestro corazón, dando gracias a Dios por la salvación que hemos recibido de su gracia, sea que sepamos o no sepamos todas las profecías. Él quiere, primera lección, la palabra de Dios, las cartas del apóstol Pablo de manera muy particular, escritas a la iglesia, al ministerio de la incircuncisión, están aquí porque el Espíritu Santo que ha revelado esta escritura quiere proteger nuestro corazón de dudas, de intranquilidades, de conturbaciones. Y el Espíritu Santo quiere guardar nuestro corazón. Hermano mío, y la forma de guardar nuestro corazón, dice Pablo, es dando gracias en todo a Dios.
Según de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y por la fe en la verdad. Demos gracias que tenemos hermanitos en la fe, donde quiera que estén, lo que quiera que piensen de la profecía. Tenemos hermanos salvos. Yo mismo soy un hombre salvo por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo. Espero que usted lo sea. Estamos para amarnos y guardar nuestro corazón de toda conturbación, alentándonos. Número 2, segunda lección. Debemos procurar cada día nuestra santificación por el Espíritu y por la fe en la palabra de Dios. Mismo versículo que acabo de leer. Al final, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, según de Tesalonicenses 2:13. Santificación en el Espíritu y por la fe en la verdad. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuál verdad? Yo soy el camino y la verdad y la vida. La verdad es Cristo, pero Cristo como Redentor, Cristo como Mesías, Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese que murió en la cruz, tomando mi castigo. Él lo tomó en mi lugar, sufrió, derramó su sangre para que viéramos lo que costó ese sacrificio. Al tercer día resucitó. Esa fe, ahora Él vive, y si Él vive, yo también vivo. Por Él vivimos, para Él vivimos, por Él vivimos, y estaremos con Él para siempre, vivos en su resurrección. Esa es su promesa. Un día estaremos con Él. Otra lección: debemos procurar cada día, ya lo dije, nuestra santificación. Ya dije estos versículos. La tercera lección: debemos también hablar la palabra a todos a nuestro alrededor, con tal de hacer que todos alcancemos dar la gloria a Cristo. La gloria primero. Toda la gloria a Dios. Toda la gloria a Dios. Que una persona tenga la fe en Jesucristo y pueda decir: gloria a Dios para todo, para lo que sé y lo que no sé, gloria a Dios, para lo que puedo y no pueda, gloria a Dios, si como o no como, gloria a Dios, para reunidos juntos en el templo físicamente o lejos a la distancia, gloria a Dios, un día estaremos con Él. Entonces, prediquemos esta palabra a todos, es la gran lección, a nuestro alrededor, con tal de que todos alcancen este punto de la salvación, de que puedan dar toda la gloria a Dios. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo que está abajo, el versículo 14, dice Pablo: a lo cual os llamó, iglesia de Cristo, os llamó mediante nuestro evangelio. Es el evangelio, más nadie. No es la religión, no es la iglesia, no es la denominación, no son mis tradiciones, no es lo que yo creo. Es el evangelio, está fuera de mí, es el evangelio. Ahora Cristo está dentro de mí. Dice Pablo: nos llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, ¿cuál es la meta de todos nosotros? Alcanzar la gloria de Jesucristo, que sea solo Jesucristo adorado, solo para Él la gloria, solo para Él la exaltación. Él es el Rey, el verdadero Rey, el verdadero sacrificio, el verdadero sacerdote, el verdadero profeta, la verdadera verdad, el verdadero Mesías, la roca firme. Es mi todo. Me entrego a Él, y cuando me entrego a Él, Él me llena de su paz infinita, de la salvación eterna. Me da perdón de pecados. Las 4 P que hemos mencionado alguna vez. Él te da perdón, te da su presencia, te da propósito y te da poder. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Concluyamos el día de hoy, hermanos. Nuestra conclusión es lo siguiente: la iglesia formada por cada cristiano que tiene a Jesús en su corazón como único camino, no como uno de muchos caminos. Lamentablemente muchos cristianos se están aparentando con otros caminos
pero Cristo es el camino. La iglesia formada por ti y por mí, que tienes a Jesús y con los que todos los que tienen a Jesús como único camino y como la verdad y la vida, debe buscar a Dios. Esta iglesia que tiene el Evangelio hoy tiene que buscar a Dios más intensamente cada día con la oración. Las 5 cosas que hacemos con la oración, con la palabra de Dios, con el congregarse juntos estudiando la palabra y la adoración a Dios, testificando de Cristo a otros y en obediencia a Dios. Tenemos que buscar a Dios de esa manera. Es el tiempo de buscar a Dios. Es el tiempo. No esperes más. No esperes que el coronavirus sea erradicado o controlado. No esperes eso. No esperes que todo vuelva a la normalidad. Todo no va a volver a la normalidad. Hoy es el tiempo para buscar a Dios de manera intensa, leyendo la Biblia todos los días, mínimo un capítulo por día. Comienza leyendo por el Evangelio según San Juan y así vete de evangelio en evangelio y de epístola a epístola. Lee primero el Nuevo Testamento. Ya tendrás tiempo para leer los libros más largos que están en el Antiguo Testamento. Pero lee la Biblia día a día. Ora a Dios. Revisa tu cuaderno de oración y escribe las oraciones, las peticiones. Marca la fecha y marca la fecha cuando Dios responde esa oración. Busquemos, es tiempo de buscar a Dios. No espere que todo esto pase. Es tiempo de buscar a Dios. Reajusta tu vida, ordena tu vida. El nuevo orden de las cosas empieza con Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas con Cristo, con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que produce en ti que clames, Abba, Padre, papito mío, te amo, te busco. Voy a terminar con Juan capítulo 9. El tiempo avanzó y voy a cerrar con esto. Juan capítulo 9, del 1 al 4, dice Jesús. Y luego Isaías 26, 9. Juan 9, 1 al 4. Voy a leer solo el 4. Jesús dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Estamos en el día. Mientras el día dure, hay tiempo para trabajar y hacer las cosas que son la voluntad de Dios. Isaías 26, 9. Un pasaje para meditar y reflexionar. Isaías 26, 9, mañana lo puedes usar en tu devocional. 26, 9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. ¿Cuál es mi parte? Sea que durmamos, como dice Pablo, o que velemos, sea que estemos en noche de aflicción o en día de oportunidad. ¿Cuál es nuestra actitud? Isaías 26, 9. Dice, madrugaré a buscarte, oh Dios. Te buscaré en el mejor momento de mi día. Pudiera ser la madrugada, donde nadie te molesta. Padre nuestro, te damos gracias. Te bendecimos por este día. Oramos por nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Redención, y por cada iglesia amiga, cada iglesia que tiene el evangelio de salvación, el evangelio de la gracia de Dios, este evangelio que tú estás usando para edificar tu iglesia en el mundo entero. Oro por cada pastor, cada líder, cada hermano en la fe que es salvo, para que nos llenemos del Espíritu Santo, para que buscamos más intensamente en estos tiempos tu verdad, tu palabra,
tu rostro en oración, para que nos humillemos, nos purifiquemos, nos santifiquemos en la llenura del Espíritu Santo y podamos predicar a Jesucristo. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos míos, muchas gracias. Esperamos que esta palabra sea de bendición para todos. Un abrazo. Hasta pronto.